Durante el siglo XX, España y Europa no cabalgaron a la vez por los mismos caminos. Tras la Primera Guerra Mundial, en los felices 20, se producía un desarrollo económico y democrático en Europa donde ya parecía que se bailaba el espresso macchiato. España sufría la Segunda Guerra de Marruecos y la dictadura de Primo de Rivera. En los 30, cuando los totalitarismos van llegando a Europa, España se lanza a una segunda república democrática y progresista abortada por el fallido golpe de Estado de Franco y la posterior guerra civil. Tras la Segunda Guerra Mundial, caen los totalitarismos, al menos en Occidente, y en España se sufre la dictadura franquista hasta bien avanzados los años 70. Ello nos permite comprender un poco mejor nuestra historia reciente. Tras la pérdida de las colonias americanas, Cádiz procura reactivar su economía. Uno de los intentos fue la instalación de la fábrica Ford de automóviles. Hacienda lo autoriza en noviembre de 1919, pero los problemas para comunicar Cádiz con el interior peninsular y una subida de aranceles hace que en 1921 la empresa decida instalarse en Barcelona, lo que se produjo en 1923. Otra de las grandes empresas de la época fue la de Horacio Echevarrieta, que en 1917 compra los astilleros Bea Murguía de Cádiz y los adecúa a los nuevos tiempos. Allí se construyó el buque escuela de la Marina Española, el Juan Sebastián Elcano, que fue votado en marzo de 1927. El astillero se mantuvo funcionando hasta 1947 con la gran explosión que arrasó una buena parte de sus instalaciones. En ese contexto, en julio de 1927, cuando la dictadura está perdiendo apoyos, incluso del ejército, son nombrados alcaldes de Cádiz Ramón de Carranza y de Puerto Real Francisco Moreno de la Flor. Ambos inician, siguiendo la política de la dictadura, una serie de proyectos de transformación y modernización de su ciudad. En Cádiz, el más importante fue la solicitud de creación de una zona franca que abaratara y facilitara el desarrollo de la industria y el comercio gaditanos. Un siglo antes, en 1829, la corona otorgó a Cádiz la categoría de puerto franco, pero apenas duró 3 años. El autor del proyecto de la zona franca fue el joven ingeniero Eduardo Torroja, que llevaba varios años viajando por la provincia, donde proyectó la construcción del puente de hierro sobre el caño de Santipetri y el acueducto del Tempul de Jerez. A lo largo de esos viajes fue consciente de los problemas de comunicación que tenía Cádiz capital y comenzó a plantearse la conveniencia de un puente sobre la bahía, proyecto que en septiembre de 1927 puso en manos de Carranza. La zona franca, como vemos en el plano, iría desde la zona de Puntales hasta el Caño Herrera en San Fernando. Tras el trámite legislativo correspondiente, la zona franca de Cádiz y la de Barcelona son aprobadas en junio de 1929. A partir de ahí se inicia un largo proceso legislativo y técnico con los rellenos necesarios en la costa y la construcción de dársenas, muelles, almacenes. Mientras tanto, Puerto Real alternaba años con bastante trabajo en Matagorda con años de escasez casi absoluta. Con la botadura del buque Manuel Arnús en 1921 se iniciaba una crisis laboral en Matagorda con el despido de la mayor parte de los trabajadores y amenazas de cierre. Tras muchas gestiones se consigue proseguir la construcción del transatlántico Magallanes. La crisis industrial posterior a la Primera Guerra Mundial hizo que se retrasase y se modificase su construcción. Su botadura se realizó el 1 de mayo de 1927 y contó con la presencia de los reyes. La reina doña Victoria Eugenia actuó como madrina. En 1924, el dictador Primo de Rivera segregaba la carraca de Puerto Real y se la entregaba a San Fernando, lo que suponía para Puerto Real una pérdida de más del 10% de sus habitantes y toda la riqueza económica que aportaba el arsenal. Por su parte, para aliviar las crisis, Matagorda recurría a alternativas como la fabricación de vagones de tren, el puente de hierro de la Carraca diseñado por Eduardo Torroja, la estructura del balneario de La Palma de Cádiz o las butacas y el techo del Teatro Falla. En septiembre de 1927, José María Fernández, periodista y futuro alcalde de Puerto Real, asesinado en 1936, escribía que el Trocadero ya no tiene puerto,
que se encuentra en estado de abandono, pero que allí volverá a haber un gran puerto y riquísimo. Hasta fines del siglo XVIII, el caño del Trocadero era la base del comercio con América, con el establecimiento de diques de carena, almacenes y del consulado de cargadores de Indias. Las guerras contra Francia y la posterior pérdida de las colonias americanas provocaron su decaída. En el siglo XX, aparte de Matagorda y del ferrocarril para dar salida al vino de Jerez, el resto eran salinas. Unos meses después, en abril de 1928, el alcalde de Puerto Real, Francisco Moreno de la Flor, en la onda de las grandes obras propias de la dictadura, proponía al gobierno la creación del gran puerto pesquero del sur de España en el Trocadero. Planteaba que el lugar es el mejor de la bahía, que está muy cerca de Puerto Real y que instalando allí las industrias de transformación se eliminarían los malos olores que produce para la población portorrealeña. Ofrece terrenos gratuitos al Estado y la exención de impuestos al pescado que se desembarque. La petición pudo hacerla el alcalde portorrealeño al jefe del gobierno en persona en la visita que éste giró a Cádiz y a San Fernando en mayo de 1928. Unos días después, el 19 de abril, el alcalde y dos concejales de Cádiz viajaban a Madrid para negociar la instalación del puerto pesquero en Cádiz. Al año siguiente, Puerto Real ponía en marcha el suministro de agua desde los manantiales de Malas Noches. El proyecto de Torroja incluía también la construcción de un puente sobre la bahía de Cádiz. En este plano suyo vemos su recorrido desde Puntales al Trocadero. Con los rellenos previstos para la zona franca, el puente mediría poco más de 1 kilómetro. En la memoria que acompaña el proyecto de puente sobre la bahía de Cádiz, de 1 de diciembre de 1927, Eduardo Torroja pormenorizaba todas las características que iba a tener. Partía de la idea de los beneficios que tendría Cádiz con su construcción, que serían un acortamiento de las distancias con Jerez y el interior peninsular de 17 kilómetros en tren y 18 por carretera. Torroja justificaba el ahorro que supondría en los productos que entrasen o saliesen de Cádiz calculando el coste por kilómetro. Anualmente se ahorraría casi más de 440.000 pesetas, que llegarían hasta las 800.000 si se calcula hasta Jerez, con el consiguiente abaratamiento de los productos. El coste por kilómetro de ferrocarril era entonces de 0,06 pesetas. Los viajeros que van a Cádiz ahorrarían en cada trayecto una peseta en una época en la que el jornal diario no iba más allá de 8 o 10 pesetas. Y es que el puente incluía una vía para ferrocarril, una carretera de 6 metros y de vuelta para automóviles y dos andenes de unos 50 metros para uso peatonal. Para permitir la entrada y salida de buques desde la Carraca, el puente tendría un tramo giratorio sobre la parte más profunda del canal, con dos brazos iguales de 57 metros, lo que permitiría entrada y salida a la vez de dos barcos. El puente tiene un presupuesto de 11,5 millones de pesetas. En septiembre de 1927, el noticiero gaditano daba a conocer a la ciudadanía el proyecto de construcción del puente, que pondría Puerto Real a 3 o 4 kilómetros de la plaza de Isabel II. 2 días después, el ingeniero Torroja llevaba y presentaba al alcalde los planos del puente. El periódico aragonés La Tierra informaba en diciembre de ese mismo año que el alcalde Carranza viajó a Madrid para gestionar la zona franca, el puente giratorio y un gran hotel, el Atlántico. A la vuelta daba cuenta de ello haciendo hincapié en el cariño con el que fue recibido el proyecto en Madrid. Tras ello, salió en manifestación hacia el gobierno civil para agradecerle su apoyo. A comienzos de 1928, Eduardo Torroja visitaba al alcalde para hacerle formalmente la proposición. Unos días después, la comisión permanente aprobaba el contrato de los estudios necesarios para la construcción de la zona franca y el puente. El proyecto sería supervisado por diversos ingenieros del Estado que, según José María Pemán, no escatimaron elogios. Ese mismo año,
los ingenieros del puerto de Cádiz levantarán planos con los sondeos marinos previos para la construcción del viaducto entre Puntales y el Trocadero, ofreciendo dos posibilidades de solución. Mientras tanto, en 1927 se instalaba en Cádiz una factoría de construcciones aeronáuticas en la zona de Puntales, en unos terrenos adquiridos por la empresa y otros cedidos por el ayuntamiento. Una de las primeras construcciones fue el hidroavión Numancia, en el que el comandante Ramón Franco pretendía cruzar el Atlántico Norte y continuar hasta dar la vuelta al mundo. Se realizó en unos talleres provisionales en la Almadraba de San José, en tanto no se edificaban los propios. A las 4 de la tarde del 2 de julio de 1928, el Numancia era lanzado al agua. A las 5:30 comenzaba el primer vuelo de prueba de manera satisfactoria, pilotado por el comandante Franco y sus compañeros de aventura, los pilotos Eduardo González Gallarza y Julio Ruz de Alda, y el mecánico Pablo Rada. Tras el primer vuelo por la bahía de Cádiz, se realizaron una serie de pruebas de carga, telegrafía y orientación a fin de poder realizar el vuelo transatlántico de manera satisfactoria. Surgieron problemas técnicos que retrasaron la partida, que se produjo por fin el 1 de agosto de 1928. Una hora y media después, a la altura de Faro, en Portugal, se vio obligado a amenizar y ser remolcado a Cádiz. La vuelta al mundo había fracasado. Con el desarrollo de la aviación, no es extraño que Carranza se plantease también la construcción de un aeropuerto, máxime desde que en 1926 el gobierno español inició un proceso para dotar de aeropuertos al país. Carranza dialogó con el director de la fábrica de hidroaviones solo 2 meses después de su nombramiento como alcalde. De la reunión da cuenta al ministro de Marina informándole de la colaboración de Construcciones Aeronáuticas en la puesta en marcha del aeropuerto, disponiendo de terrenos para ellos. La prensa daba cumplida cuenta de ello y proponía también el Bajo de la Cabezuela como alternativa para la instalación del aeropuerto. Los proyectos de Carranza eran muy bien acogidos, pero el del puente se encontró con una serie de objeciones de la Cámara de Comercio de Cádiz que no encontraba grandes ventajas. En un informe proponía una doble vía de ferrocarril para acortar el tiempo. Veía el puente perjudicial para Puerto Real y San Fernando y que influiría en la navegación al alterar las mareas. El corresponsal del noticiero gaditano en Puerto Real, José María Fernández, dejaba caer su opinión en tono sarcástico, hablando de la inteligencia clarividente de Carranza, y proponía que se llamase Puente de Villa Pesadilla, título del marquesado que ostentaba el alcalde gaditano. El proyecto de puente sobre la bahía originó también posturas contrarias en San Fernando, que entendió desde el principio que el puente significaría su aislamiento al contar con ferrocarril, carretera y arcén peatonal. El comercio que se derivaba del paso del tren y coche por allí se perdería totalmente. El ayuntamiento llamaba a la movilización. Pescadores y salineros consideraban que la pesca y la sal se verían perjudicadas. Los trenes de la línea Madrid-Cádiz dejarían de pasar por las estaciones de Puerto Real y San Fernando. El limitado número de viajeros de ambos municipios haría que la cantidad de trenes diarios descendiese bastante, haciendo el tramo poco rentable y podría desaparecer, con las consiguientes consecuencias para los ciudadanos. El Ayuntamiento de San Fernando llamaba a la movilización de todos los sectores de la población en busca de apoyo. Las presiones recibidas por estar a favor daban como consecuencia dimisiones, como el caso de Manuel Pece Casas, presidente de la Agrupación de la Prensa de San Fernando y Puerto Real. El Ayuntamiento de San Fernando, con su alcalde Julián Sánchez Ferragut al frente, continuaba con su oposición frontal al proyecto por el aislamiento que supondría para su ciudad. La cosa terminó con un cruce de telegramas y declaraciones, de no muy buen gusto las de Carranza, en las que se preguntaba qué dejan los viajeros en San Fernando. Solo algunas pesetillas en bocas de la isla o cangrejos moros, lo único autóctono que puede ofrecer San Fernando. En mayo de 1928, el jefe del gobierno, general Primo de Rivera, visitó San Fernando y Cádiz. Ferragut no parece que reclamase nada al jefe de gobierno respecto al puente giratorio.
2 meses después presentaba la dimisión. En Cádiz, sin embargo, la aceptación del proyecto era casi general. El 15 de julio se convocó una manifestación de apoyo a Carranza, así como la firma de un manifiesto de respaldo. La prensa calculaba en 15.000 los asistentes a la manifestación. La progresiva pérdida de apoyo político, las discrepancias con el rey y los problemas de salud debido a la diabetes que padecía provocaron la dimisión del dictador en enero de 1930, muriendo 2 meses después. Para colmo, en 1929 se produjo una quiebra de la bolsa de Nueva York que provocó una gran crisis económica a nivel mundial. La crisis política y económica llevó a Alfonso XIII a convocar elecciones en las que triunfaron los partidos republicanos. Como consecuencia, el rey se exilió y se instauró la Segunda República en 1931. 5 años después, el fallido golpe de Estado de Franco, la consiguiente guerra civil y los 40 años de dictadura. En esta etapa de crisis económica mundial, los proyectos un tanto megalómanos de la época de Primo de Rivera perdieron su sentido. Así, la zona franca no se desarrolló hasta 1948, que caducó la concesión del puerto franco, que era absorbido por la propia zona franca. El puente sobre la bahía tuvo que esperar hasta 1969. El aeropuerto, pese a que se hicieron varios proyectos hasta los años 50, se terminó construyendo en Jerez, y el puerto pesquero del sur no llegó a crearse ni en Cádiz ni en Puerto Real.